Dios te bendiga, te saludamos con la paz del Señor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente para hablar de la palabra. En el día de hoy estaremos hablando de un tema que el Señor me trajo, que es el día en que elegí vivir. Y este título lo tenés que hacer personal y pensar en ese día en que elegiste vivir, en ese día que elegiste seguir a Cristo. Todos sabemos que hay días hermosos y también hay días difíciles, momentos que nos enfrentan a la pregunta de por qué o para qué vivimos o para qué vivir. Y Jesús también tuvo esos días en su tránsito por este mundo, dejándonos un mensaje que tiempo después Pablo resumiría en unas simples pero muy grandes palabras: morir para vivir. Filipenses capítulo 1 versículo 21 al 22 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Amén. Y Pablo en estas palabras dejaba notar que para él su vida había sido transformada y para él vivir se había convertido estar con Cristo. Cuando nosotros preguntamos nos preguntamos qué es vivir, se nos pueden venir un montón de ideas a la cabeza. Yo te pido que te hagas esa pregunta, ¿qué es vivir? Pero sabiamente el apóstol se dio cuenta que ningún anhelo, ningún deseo, nada que cosechara, nada que obtuviera, ni la riqueza, ni el éxito, ni ninguna cosa se podía llamar vida si no tenía a Cristo. Estar con Cristo es estar vivo. Y la paradoja de este mensaje es que para tener esa vida hay que morir. Y morir, no me refiero a morir físicamente, sino a morir a diferentes cosas que en nosotros mismos existían y deben irse para que algo nuevo pueda entrar. La idea del mensaje de hoy es ayudarnos a reflexionar en esa ganancia que el Señor quiere darnos, en ese beneficio que el Señor quiere darnos, que es vivir para Él. Yo les decía al principio que podemos habernos preguntado en algún momento ¿para qué vivir o por qué vivir? Y cuando nosotros entendemos que la mejor respuesta es vivir por y para Él, entendemos lo que el Señor Jesucristo mismo nos hablaba en Juan capítulo 12, versículo 24. Yo te invito a que lo busques en tu Biblia. Juan capítulo 12, versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando nuestro Señor pronunció estas palabras, cuando Él habló de esta manera, cuando Él siguió diciendo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando el Señor hablaba estas cosas, estaba ahí nomás, a unos días de que su muerte física tuviera lugar.
de ese momento, de pasar por esa prensa, luego en Getsemaní y de llegar a la cruz. 33 años se estima tenía el Señor cuando halló muerte en la cruz por amor a nosotros. Y en 33 años Él habría cosechado muchísimas cosas a nivel carnal. Yo no sé qué edad tenés quien está escuchando este mensaje. En mi caso, tengo 29 años, unos menos que los que tenía el Señor. Y me pongo a pensar en todo lo que he cosechado, en todos los afectos que he desarrollado, en los aprendizajes que he tenido y en lo que he hecho en mi vida en general. Y es muchísimo a pesar de ser joven. Y Jesús, asimismo, tendría sus afectos, tendría sus personas amadas, tendría sus recuerdos, sus lugares, sus momentos, sus experiencias vividas. Cuando Él escribe esto, cuando Él habla esto y luego es escrito, Él lo habla con el propósito de hacernos entrar en esa lógica que solo puede ser lógica espiritual. Entender ese mensaje que Él nos quiere dar, que va mucho más allá. Él sabía que tendría que sacrificar muchas cosas más que su cuerpo en la cruz. Y reflexionaba en por y para qué lo hacía. Acá se presenta esta paradoja. Una paradoja es algo que parece contrario a la lógica, que parece increíble, pero en realidad tiene su lógica y su propósito, ¿no? Y morir para poder vivir suena completamente increíble, completamente loco. Pero Jesús nos quería hacer entender que la vida no se encontraba en esto físico, en este cuerpo físico que nos encierra, ni en esos problemas, ni en esas angustias, ni en las personas, sino que se encontraba en esa conexión nuestra con el Señor que trasciende las barreras de lo terrenal. Cuando Él nos habla de morir para vivir, yo les decía que se encontraba ya cercano a aquel momento en que Él se vería frente a frente con la muerte. Y sabía que aquello tenía un propósito mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Él veía en aquella cruz a cada uno de nosotros, a nuestros pecados, a nuestros errores, a nuestras equivocaciones, aquel precio que nosotros debíamos pagar y que Él, solo por amor, estaba dispuesto a pagar. Él quería pagar todas nuestras deudas y darnos la posibilidad de morir para vivir. La palabra del Señor dice que nosotros debemos morir a la carne para resucitar en Él. Y cuando la palabra del Señor nos habla de esto, se está refiriendo a que nosotros debemos morir a lo que contamina nuestra vida. Cuando el Señor nos está hablando de esto, nos está diciendo que debemos morir a lo que no nos edifica. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, morís, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. En Romanos es muy claro el mensaje. Dice, ¿qué tiene que morir en vos y qué tiene que vivir? Y eso quiero que te preguntes. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo has vivido tus años, tus días?
muchas veces los años y los días se llenaron de tristezas, de preocupaciones, de problemas, de dolores, de aflicción, de ausencias de algo o alguien que falta. Y todo eso hace que muera la felicidad o el gozo en nosotros. Pero por eso la palabra aconseja y dice: si seguís viviendo conforme a la carne, si seguís en los deleites de la carne, si seguís en el pecado, si no abandonás las adicciones o las cosas que te hacen mal, los pecados, vas a morir. Pero si decidís creerle a Él, si decidís recibirle a Él, si por el contrario abandonás esas prácticas de la carne, dejás que mueran esas prácticas de la carne y le das lugar al Espíritu Santo en tu corazón, vas a vivir. Y no importa la edad que tengas, no importa si tenés 10 o 20 o 30 o 40 o 50 o 60, si peinás canas o no. Para llevar fruto no hay que quedarse solo, no basta con ser una semilla tirada. Hay que morir al egoísmo, hay que morir a la arrogancia, hay que morir al orgullo, hay que morir a la intolerancia, hay que morir al desamor, hay que morir al viejo hombre que está lleno de vicios, hay que morir a aquellas cosas que te hacen daño, hay que morir a la mentira, hay que morir a la avaricia, hay que morir al rencor, a ese que te aferraste. ¿Para qué? Para darle lugar a la vida, para que la luz del Señor brille en nosotros, para poder dar fruto, como dice la palabra, para recibir esa recompensa hermosa que Él nos promete en Juan 12:26, que Él nos dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesús te dice: tenés que morir a tu vieja vida, y morir a la vieja vida es quitar aquello que no sirve, aquello que es malo. Y para eso es necesario primeramente reconocerlo. Para eso es necesario primeramente darse cuenta de lo que está mal en vos, de lo que te contamina, aquello que le diste lugar, aquello que apagó la luz en tus ojos. Jesús sabía que Él iba a la cruz con un propósito. Y su propósito era salvarte y salvarme. Era vencer a aquella muerte. Vencer a la muerte que nos correspondía y darnos vida. Darnos a heredar de su vida, de su galardón. Él nos dice: porque os he dejado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces yo te pregunto, ¿qué te apasiona? ¿Por qué cosas estás dispuesto a dar de esa vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuánto tiempo dedicas a la reflexión? ¿Qué cosas disfrutás? Si te cuesta pensar en qué cosas disfrutás, o si te cuesta pensar en cuáles son tus sueños, o si te cuesta pensar cuáles son tus proyectos, es que le has dado demasiado lugar a la tristeza en tu corazón, le has dado demasiado lugar a la angustia, a los problemas, a la aflicción, y eso ha matado la vida que Dios puso en vos. Pero Dios hoy quiere reavivar esos sueños. Yo tengo una sobrinita muy chiquita y ayer la estaba cuidando, yo la cuido, y
tiene muchos juguetes y tenía todos los juguetes ahí al lado, y mientras yo preparaba las cajas para donar, le explicaba que eran para los niños que no tenían alimentos en su mesa y que nosotros le íbamos a dar porque Dios a nosotros nos había dado, entonces nosotros teníamos que compartir. Y ella dejó a un lado los juguetes y se puso a ayudar. Y yo la veía tan llena, tan contenta, tan feliz, aprendiendo a que dar te llena a vos, aprendiendo que dar te llena el alma, feliz armando esas cajas. Y asimismo me imagino a muchos de los niños de la iglesia que tienen ese amor y esa pureza, y si los grandes le damos la oportunidad, entienden, aprenden y disfrutan que dar es recibir. Y admirando esos momentos, admirando esas cosas, nos damos cuenta con qué poco podemos ser felices cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos vuelva como niños, cuando dejamos de preocuparnos por dónde ir y le decimos: a donde vayas, yo quiero ir. Si has perdido esa pasión por vivir, es hora que mueras a lo que mató esa pasión y vivas al Espíritu. En Marcos capítulo 4, versículo 19 dice: pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra del Señor en Marcos nos hace reflexionar y nos dice: las cosas que te matan son los afanes de este siglo, son los problemas, las preocupaciones, el engaño de las riquezas, la codicia. Todo eso ahoga tu vida, las tristezas. Pero si está pasando es porque vos le estás dando lugar. Dios quiere que aprendas a vivir la vida que realmente vale, la vida espiritual. Y para vivir la vida espiritual hay que aprender también a despojarse de lo que nos ata, de los grilletes. Yo ayer le hablaba y le decía que nosotros dábamos porque Dios nos había dado, y que no importaba si veíamos que quedaba menos o que quedaba poco, porque Dios mañana nos iba a dar más. Y ella, con sus pequeños 3 añitos, entendía cómo funciona la bendición espiritual. Cuando nosotros aprendemos a dar por amor, cuando nosotros aprendemos a abandonar la indolencia y a sentir lo que el otro siente, cuando nos preocupamos, pero por medio de Cristo, cuando tomamos nuestros problemas y se los dejamos a sus pies y le decimos: Señor, yo me voy a ocupar de tu obra, Él se encarga. La carne, los problemas, las tristezas solamente te cansan, te afligen y te matan. En cambio, Dios quiere darte vida, y vida en abundancia. Cuando el apóstol dijo: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, también nos quería enseñar esto: a oír de su palabra, a recibir de su palabra. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Y Jesús hoy te habla y te dice eso. Te dice: quiero que pases de muerte a vida. Quiero que entiendas que junto conmigo fuimos crucificados en la cruz, te dice el Señor. Pero también junto conmigo resucitaste a una nueva vida, a una vida eterna.
Porque antes estábamos muertos en el pecado, mas ahora vivimos por medio de Él. Y es necesario que oigamos de su palabra, que oigamos su voz. Que no perdamos la alegría de vivir. Que aprendamos a estar gozosos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque cuando estábamos muertos, Él nos resucitó por medio de Cristo. Que aprendamos a disfrutar de las cosas lindas que pasan. Y que las tristes, las difíciles, las llevemos a sus pies. Jesús, como les decía, en sus 33 años de vida en la tierra, tuvo que pasar por diferentes momentos, lindos y feos. Tuvo que enfrentarse a cosas difíciles, pero también habrá disfrutado de muchas otras. Muchas de las parábolas, de las prédicas de Él, hacen referencia a momentos de observación que Él tenía, cuando Él veía el campo y a los que trabajaban en Él, cuando Él admiraba de su misma creación. Y ir a la cruz también implicaba dejar atrás muchas de esas cosas. Y en aquel momento, en Getsemaní, en el que Él se arrodilla y habla con su Padre y que es prensado, como les he hablado muchas veces, Getsemaní es la prensa de aceite, es aquel momento en el que el Señor fue presionado para que esa unción brotara de Él. Nos dejó enseñanza de qué debemos hacer cuando nos sentimos agobiados, de qué debemos hacer cuando nos sentimos agotados, de qué debemos hacer cuando nos sentimos presionados. Él nos habló de la importancia de ir al Padre, de arrodillarnos delante de Él y de decirle: Señor, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero que tus pensamientos vivan en mí. Porque sé que tus pensamientos son más grandes que los míos y tu voluntad es infinitamente sabia. Porque sé que hiciste los cielos y la tierra. Porque hiciste al hombre a tu semejanza. Porque tus juicios son justos. Y porque me elegiste para salvarme. Sus pensamientos para con los hombres son de bien y no de mal. El mal que abunda en el mundo es provocado por las malas decisiones que los humanos cometemos. Entonces Dios hoy te invita a morir a esas tristezas, a morir a las preocupaciones, a morir al cansancio, a quitarte de encima todo eso y vivir en el Espíritu, hallar esa verdadera ganancia. Mientras esta prédica pasaba, el Espíritu Santo te estaba hablando a tu corazón, estaba ministrando tu corazón, golpeando la puerta de tu corazón. ¿Para qué? Para darte vida, para darte ese renuevo que necesita tu alma, para decirte: no estás solo, no estás sola, para decirte: yo te amo. Yo te invito a que hagas una oración juntamente conmigo y que le digamos juntos al Señor: ayúdame a ser como tú, enséñame a ser como tú. Cerrá tus ojos ahí donde te encontrás. Poné una mano en tu corazón y sentí la presencia del Señor. Él está ministrando en esta hora. Desde el Señor Jesucristo, me presento ante ti, primeramente pidiéndote perdón por cada una de mis faltas, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, por tu unción. Te doy gracias por esta palabra y la recibo en mi corazón. Quiero nuevamente hacer pacto contigo. Quiero nuevamente estar a tus pies.
Tú has visto mi cansancio, mis preocupaciones, mis dolores. Me conoces. Conoces cada una de mis faltas. Pero aún así hoy me has dicho que me amas. Y yo te amo, Señor. Decirle, yo te amo, Señor. Estás solo con Él, estás sola con Él. No quites las manos de tu corazón. Decirle, Señor, yo recibo tu palabra y quiero aprender a vivir. Quiero morir a las obras de la carne. Quiero morir al pecado. Quiero morir a aquello que no me sirve. Y quiero recibir vida. Quiero vivir en ti. Quiero aprender a dar fruto. Quiero aprender a dejar a tus pies lo que me aflige. Quiero quitar de mi vida lo que me contamina. Quiero que seas tú, por siempre, quien me guíe. Quiero que hoy mismo rompas los grilletes que me atan. Siento como tu Espíritu Santo, como tus ángeles están quebrando esos grilletes, sacando esos grilletes. Siento cómo me estás haciendo libre, cómo me estás sanando, cómo estás curando mis heridas y cómo me hablas y me recuerdas que no estás solo, que no estoy sola, que no estoy solo, que estás conmigo. El Señor quiere oír tu clamor, quiere que le digas te amo Señor, te recibo Señor. Te entrego, Señor, cada uno de mis pensamientos, cada una de mis obras. Y declaro que a partir de hoy yo viviré. Que a partir de hoy viviré bajo tu voluntad. Que aprenderé a seguir tus mandatos, a seguir tus mandamientos, cumplir con tus mandamientos. Que te llevas todo pesar y me das vida, vida en abundancia. Lo recibo, Señor. Amén. Gloria te damos, Señor. El Señor te ha hecho libre. Solo cree. Dios te bendiga. Te saludo con la paz del Señor.